Para la clase del día de hoy vamos a revisar campos magnéticos. Primeramente hablaremos un poquito de historia muy brevemente. Historiadores creen que la brújula, que utiliza una aguja magnética, ya fue usada en China en el siglo XIII a.C. Sin embargo, su invención puede ser de origen árabe o hindú. Para el 800 a.C., los griegos ya tenían conocimiento sobre el magnetismo, donde con la magnetita atraían fragmentos de hierro. Brincándonos un poco más a la historia, en 1269, un francés, Pierre, descubrió que las direcciones a las que apuntaba una aguja al acercársele un imán esférico formaban las líneas que rodeaban a la esfera y pasaban a través de dos puntos. Un imán esférico y pasaba en dos puntos únicamente. No importa en cuál posición colocara la brújula, siempre iba en dos puntos. ¿Sí? 1600, bueno, continuando con esto, dos puntos. Él establece a lo que conocemos como polos del imán y establece un polo norte y un polo sur. ¿Sí? También veía que polos iguales se repelían, norte y norte, había una repulsión, sur y sur, y cuando los polos eran diferentes, norte y sur, había una atracción. Continuando ya hasta 1600, William Hilbert sugirió que la Tierra era un imán gigantesco, ¿sí? Un imán gigantesco. Un imán gigante. ¿Qué podemos rescatar de esto? Nuestra aguja de la brújula tiene un polo norte y un polo sur, en el cual se orienta según el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, existen dos tipos de polos en nuestra Tierra: el polo magnético y el polo geográfico. ¿Cuál es la diferencia? Si nuestra aguja se orienta hacia el polo norte, tenemos una aguja norte y sur, siempre nos va a estar apuntando hacia el norte, pero realmente lo que se orienta es hacia el norte geográfico de la Tierra, ¿sí? Porque técnicamente, si decimos que la Tierra es un imán gigante, entonces tendríamos nuestro polo sur magnético en el polo norte geográfico y viceversa, nuestro polo norte magnético en el polo sur geográfico. Bueno, dicho esto, pasamos a 1750, donde dados ciertos experimentos se realizaron y se determinó que dependiendo de la distancia a la cual se encontraban esos imanes, iba a variar la fuerza o la repulsión con la cual interactuaban esos imanes. ¿Qué significa eso? Que a menor distancia la repulsión era mayor. A mayor distancia la repulsión era, digamos, un poco menos. Entonces, un imán, como ya vimos, consta de dos polos, un norte y un sur. Como acabo de mencionar, si interactúan un polo sur y un polo sur, existe una fuerza de repulsión. Polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Esto nos recuerda un poco a lo que ocurre con las cargas positivas y negativas. Yo puedo tener una carga positiva, una negativa, y van a ejercer una fuerza de atracción entre ellas. O dos positivas y la fuerza entre ellas va a ser de repulsión. Al igual que en los polos, dependiendo de la distancia a la cual se encuentren separadas, va a haber una fuerza de repulsión. A menor distancia, mayor fuerza. A mayor distancia, menor fuerza.
Con las cargas yo puedo tener una sola carga, una carga positiva o una carga negativa. ¿Cuál sería mi carga positiva? Un protón. Y puede ser solamente esa carga. Una carga negativa, un electrón. Ahora, en campos magnéticos hay un término llamado monopolo. Hasta ahora no se ha podido aislar un imán con un solo polo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un imán con un polo norte y un polo sur y lo rompo, inmediatamente voy a obtener dos imanes más pequeños. Pero esos dos imanes van a tener un polo norte y un polo sur. Si yo vuelvo a dividir ese imán en uno más pequeño, igual voy a tener un polo norte y un polo sur. El monopolo se está estudiando, lo dejaremos para otra clase. ¿Sí? Se trata de encontrar ese polo, único polo. Sin embargo, todavía no se ha encontrado o no se ha logrado elaborar de manera experimental. Pasándonos ya hasta 1819, Hans Christian Ørsted hizo un experimento en el cual a través de un cable hizo pasar una corriente eléctrica. ¿Y qué era lo que veía? Que esta corriente eléctrica, cuando fluía por el cable, alteraba la aguja de una brújula. ¿Sí? Es lo que él descubrió. En 1820, Faraday y Joseph Henry, cada uno por su lado, demostraron que es posible crear corriente eléctrica en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca de él o variando la corriente de algún circuito cercano. ¿Sí? Maxwell, de manera teórica, en sus trabajos demostró que lo contrario también es cierto, que un campo eléctrico que varía crea un campo magnético. Continuando, introduciendo todavía un poco de teoría, podemos recordar que cualquier carga eléctrica, como se vio en los temas pasados, tenemos una carga, se encuentra rodeada de un campo eléctrico. Tenemos una carga eléctrica rodeada de un campo eléctrico con las cuales está representada mediante las líneas de campo. Además de contener un campo eléctrico, el espacio que rodea cualquier carga eléctrica en movimiento también contiene un campo magnético. Este campo magnético lo vamos a representar con el símbolo B. Al igual que en el caso del campo eléctrico, es posible representar el campo magnético utilizando líneas de campo magnético. ¿Cómo? Ejemplo, tenemos un imán en forma de barra, norte-sur, y es posible representar estas líneas de campo magnético o este campo magnético con líneas. Recordando, en las cargas positivas las líneas de campo nacen de él y en las negativas se dice que las líneas mueren. ¿Por qué? Porque van hacia él. Lo mismo para el campo magnético. Si tenemos un imán, podemos definir un campo magnético en algún punto en el espacio en función de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve con cierta velocidad. Una partícula cargada que se está moviendo tiene en un campo, como se está moviendo, lleva cierta velocidad y va a generar cierta fuerza. ¿De qué va a depender lo siguiente? Número 1. La fuerza magnética ejercida
sobre la partícula es proporcional a la carga y a la velocidad. Proporcional a la carga y a la velocidad de esta. ¿Qué significa? A mayor carga, mayor fuerza; a mayor velocidad, mayor fuerza. Punto número 2. La magnitud y la dirección de la fuerza magnética dependen de la velocidad de la partícula, y de el campo, la magnitud y la dirección del campo magnético. Punto número 3. Cuando una partícula cargada se mueve en forma paralela al vector del campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Fuerza magnética es igual a 0. ¿Cuándo? Cuando una partícula se mueve en forma paralela al vector del campo. Este es mi campo. Supongamos que mi campo tiene esta dirección y la partícula lleva esta dirección o esa velocidad. La fuerza magnética va a ser igual a 0. Punto número 4. Cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de 0 con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular a la velocidad como al campo. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos una partícula Q, carga positiva. Tengo mi campo magnético, tengo cierta velocidad. Mi campo magnético va en este sentido, la velocidad va hacia acá. Ya no va de forma paralela, ya forman un ángulo, ¿sí? La fuerza que se genera es perpendicular. ¿Cómo? Hacia acá. La fuerza magnética es perpendicular tanto al campo como a la velocidad de la partícula. ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos mi campo magnético va en este sentido. Una velocidad, supongamos que va en este sentido. Por lo tanto, si es de forma perpendicular, la fuerza va hacia arriba, ¿sí? Tenemos el campo, la velocidad de la partícula y la fuerza magnética. Para mi punto 4. Punto número 5. La fuerza magnética que se ejerce sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida, pero sobre una carga negativa. Esto es para mi carga positiva. Tengo mi vector o mi campo magnético, tengo la velocidad de la partícula. Si es positiva, mi fuerza va hacia arriba. Si es negativa, la fuerza ahora es opuesta para una partícula cargada negativamente, ¿sí? Para saber hacia dónde se dirige nuestra fuerza magnética, hay una regla muy fácil de aprender que se llama de la mano derecha. ¿Cómo va a ser? Imaginemos que mi marcador azul lo voy a representar y es mi fuerza magnética. La velocidad con el marcador negro y mi campo con el rojo. Si mi campo va en este sentido y mi velocidad va hacia acá para una partícula cargada positivamente, mi fuerza magnética es perpendicular a ellas, no importa el ángulo de estas dos, siempre y cuando no sean paralelas.
La regla de la mano derecha se utiliza de la siguiente manera. Mi dedo medio, voy a decir que es el campo, ¿sí? Es el campo. Mi dedo índice va a ser la velocidad de la partícula y mi dedo pulgar va a ser la fuerza magnética. Para saber hacia dónde va mi fuerza hay que ubicar mis primeros dos vectores. Primero, velocidad. Vamos a suponer que la velocidad va hacia acá. Lo siguiente que hay que ubicar es el campo. Entonces yo sé que si mi velocidad va hacia acá, el campo va hacia acá. Por lo tanto, mi fuerza magnética, perdón, va en este sentido. Otro ejemplo. Ahora yo sé que mi velocidad va hacia allá. El campo va hacia acá. Por lo tanto, la fuerza magnética va hacia arriba. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. La velocidad va hacia acá, el campo va hacia abajo, por lo tanto, mi fuerza va en este sentido. Entonces, yo puedo utilizar la regla de la mano derecha estableciendo mis dos vectores, campo, velocidad, y mi resultante va a ser la fuerza magnética. Esto para cargas positivas. ¿Qué ocurre cuando tenemos una carga negativa? Muy simple. Velocidad, establezco el campo, determino la fuerza, pero como es negativa, ahora va en sentido opuesto. No va hacia acá, sino que va hacia abajo. Otro ejemplo. Velocidad, ahora el campo va hacia allá, fuerza en este sentido, pero como es negativa, entonces va hacia acá, mi fuerza magnética. Regla de la mano derecha. Nuestra fuerza magnética va a estar determinada por la carga, la velocidad de la partícula multiplicada por el campo, de la cual podemos establecer la siguiente fórmula para una partícula cargada magnéticamente. La fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que formen estas, como lo habíamos visto en la mano derecha. Tenemos una velocidad, un campo y forman un ángulo entre ellas. Mi fuerza magnética es la resultante. Unidades que vamos a utilizar: Tesla, que equivalen a ¿qué? Un newton es igual a coulomb por metro sobre segundo.